del universo. Siempre en la historia de la filosofía se ha hablado si el ser determina la conciencia o la conciencia determina el ser. En la Biblia, en el libro del Génesis, se ve claramente la primera posición de que el mundo, el universo, es creado por Dios. Dios dice, fian lucem et lucem factus sum, hágase la luz y la luz fue hecha. Y así toda la naturaleza, todo el universo. Esta es una posición del idealismo que llamamos en filosofía, defendida por Sócrates, Aristóteles, Platón y los padres de la Iglesia, como San Agustín, Santo Tomás, San Francisco. Tenemos otra posición, otra teoría que es la teoría materialista, dialéctica, que defiende que el mundo no es creado por ninguna fuerza absoluta y extraña a la materia, sino que es de la evolución de la misma materia a partir del Big Bang, de la gran explosión que en millones de años va evolucionando la materia y va creándose la naturaleza, el universo, como lo estamos viendo. Esto es defendido necesariamente por los materialistas dialécticos Marx, Engels, Lenin. Incluso se habla también de los presocráticos como Anaxímenes, Tales de Mileto y Anaximandro, que ellos veían ya que el origen del mundo estaba en el agua, en el aire, en el fuego y en la misma tierra. Y tenemos una tercera posición muy importante de este padre jesuita Teilhard de Chardin, francés, que él en realidad escandaliza en su tiempo, por los años 60, escandaliza en su tiempo a la Iglesia, y él, porque la Iglesia no reconocía la evolución de la materia. Y él dice, en realidad hay una evolución de la materia, hay una evolución del mundo que cada día se va perfeccionando más y más. Pero él afirma, dice que dentro de esa materia está la energía divina, que es Dios, que está empujando, que está haciendo esa evolución y se va perfeccionando cada vez el mundo. Por eso no tenemos un universo, una naturaleza todavía perfecta, sino que cada día va perfeccionándose más. Entonces, esta posición tuvo aceptación en verdad después en la misma Iglesia y creo que es una posición muy aceptable. A partir de estas tres teorías, en verdad, hay una reflexión, una actitud, una respuesta de la humanidad, de los diferentes criterios que tenemos. Entonces allí nace la religiosidad, las religiones. Hay religiones, muchas religiones, muchísimas religiones que creen en un Dios superior, que creen en un ser absoluto y que en verdad pues, tiene que llevarse, de acuerdo a la religión, llevarse a la práctica. Usted nos hablaba, doctor, muy bien de que a lo mejor en la Iglesia Católica nos falta la praxis, la práctica. Ahí nos quedamos solo porque hay una persona que está en la línea. Supongo que es algo muy pertinente. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimadísimo Freddy. Un cordial saludo al licenciado Tito Espinosa. Le habla Enzo Neira. Y un saludo a sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web. Qué satisfactorio escucharlo a Tito, una mañana radiante así como su pensamiento. Tito, ¿en dónde lo ubicamos a Baruch Spinoza? Porque usted no hizo referencia. Usted cuando hizo referencia a Teilhard de Chardin, inmediatamente vino a mi mente Velasco Ibarra, que leía sus libros en francés en directo a sus alumnos en las aulas argentinas. Buenos días. En realidad, en primer lugar, agradecer a nuestro amigo, gran amigo y paisano, Enzo Neira. Creo que no solo el doctor José María Velasco Ibarra, sino mucha gente, muchos personajes que en realidad
son muy simpatizantes de esta teoría del científico, el padre jesuita Teilhard de Chardin. Licenciado Espinosa, nos habíamos quedado entonces ahí, hay otra persona en la línea, 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días. Yo quisiera saber, por lo que se leen los libros que dice pide al universo, pero quiero saber si el universo es Dios o el universo es uno y Dios es otro. Gracias. Creo yo de que sí depende de la teoría que nosotros aceptemos. Yo he analizado 3 teorías. Si comulgamos con la primera teoría del Génesis, que está en la Biblia, la creación directa de Dios, del universo, creemos en el sentido que es una sola cosa. El mismo padre Teilhard de Chardin hablaba de ese Cristo cósmico, de ese Cristo vital, de ese Cristo universal. En este sentido, una sola cosa, porque el mundo sería la expresión del ser absoluto. Claro, entiendo que entendió clarísimo la señora, ¿no? Le quedó muy claro esa división que hay, ¿no? Esa duda que hay. Bueno, pues exactamente, nosotros nos remitimos a nuestra Biblia católica, ¿no? A través del Génesis. Ahí arranca todo. ¿Quién tendría tanta habilidad, tanta inteligencia para escribir eso? ¿Cómo cree usted que lograron toda esta literatura insuperable? Porque los que leen mucho creen que Don Quijote pues solo ocupa el segundo lugar, ¿no? Pero a nadie puede superar hasta el día de hoy esa redacción de la Biblia, y que hay gente que la asume al pie de la letra. Y hay capítulos, hay versículos que uno desea no apartarse, que ahí está bien, que ahí se queda, que es cómodo, que está clarísimo. Pero vienen otros pues y la disuaden fácilmente. Claro, lo importante en verdad es conocer en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, el sentido de la revelación. Dios se revela al autor sagrado, a todos los que escriben estos libros de la Biblia. Entonces no solo es la naturaleza humana, que necesariamente juega un papel muy importante, la capacidad intelectual del autor sagrado, pero dentro de eso existe la revelación de Dios, que Dios se manifiesta, se expresa a través del autor sagrado, a través de los profetas. Y esto es muy importante, pero en todo caso también destacar la actitud de los profetas en el Antiguo Testamento, tanto en el campo religioso como también en el campo social e incluso en el campo político. Todo nace ahí, todo tiene una relación. Velasco decía que el que no sabe de religión no sabe de política. ¿Cómo? A ver, no le entendí. Velasco decía que el que no sabe de religión no sabe de política. Claro, creo que tiene mucha importancia, porque está dentro del diario convivir del ser humano, la religión. La religión tiene que tratar el mismo evangelio. El mismo evangelio habla de unidad, de amor, de solidaridad, de compromiso en construir un reino, como dice mismo Jesús, de paz, un reino de justicia, un reino de amor. Totalmente tiene que ver. Por eso la Iglesia en este sentido, y vamos a tratar después en la doctrina social de la Iglesia, también ha ido evolucionando. Los santos padres de la Iglesia han ido evolucionando y han hecho ver necesariamente que el cristiano tiene que comprometerse seriamente en la transformación de la sociedad. Y es porque la política es eso, es servicio, es entrega y es compromiso. Y la religión igual. O sea que tenemos que marchar paralelamente. Tenemos que marchar al unísono para construir en verdad
una sociedad que esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Precioso, es extraordinario cómo usted lo describe, esa relación humana, ¿no? Otra expresión de Velasco, que además le decían el profeta, ¿no? Y que Claro. aquí hay un mensaje que dice que usted se parece a los profetas, solo que tiene que quitarse los lentes, dice aquí. Sean serios, hombre. Dice que usted parece profeta, pero con lentes. Yo les ruego seriedad, por más viernes que estemos hoy. Velasco decía que la religión sin caridad es un fraude. Es un fraude. ¿Quién decía? Velasco también, el profeta. Me encantaba este hombre. Era como dijo el profesor Neira, ¿no? Era una especie de Spinoza Baruch, ¿no? Baruch Spinoza, que no sé si eran parientes suyos, pero qué increíble cómo aprendían la política solo con base a la religión. A la religión. Usted encuentra los discursos de Velasco, uno de los más grandes oradores de Latinoamérica, pero de los más grandes oradores, incluso del mundo, ¿no? Por ahí encontré unos 3 tomos, incluso de un escritor español que hizo una tesis fenomenal, gigante, sobre la vida de Montalvo. Imagínese usted, pero hizo una investigación extensa de la vida de Montalvo. Otros lo han hecho, los argentinos lo hacen de Velasco. Nosotros aquí creemos, claro, era un populista y todo eso, nadie lo entendió en su tiempo. Y seguramente a usted no le simpatizaba tampoco, porque era un populista, ni tampoco la gente hacía. Pero era una filosofía profunda este hombre, era otro nivel, ¿no? Era otro nivel. La religión sin caridad es un fraude, decía el viejo. Tal como los principios que usted describió hace rato. Solidaridad, ¿no? Compromiso social. ¿De dónde nace todo eso? ¿De los principios evangélicos? Claro, necesariamente, en este caso sí. Nace el Evangelio, es eso. El Evangelio, como muchos incluso lo han calificado, tiene un carácter revolucionario, de Exacto. cambio, de transformación de nuestra sociedad. Pero no nos olvidemos también que muchos politiqueros en nuestro medio siempre se valieron de la religión, pero tergiversando la palabra de Jesucristo. Siempre se valieron más bien para someter a un modelo económico que en vez de liberarlo al hombre, lo viene esclavizando cada vez más. ¿Cómo podría Entonces, ser? muchas de las veces hubo eso de la religión. Por eso Carlos Marx llegó a decir: la religión es el opio del pueblo. Cuando veía una sociedad con hambre, con miseria, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin seguridad, y sin embargo lo pregonaban a Jesús del Evangelio. Entonces, en ese sentido, necesariamente los cristianos tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia de que la religión, el Evangelio, nos señala otro camino, el camino de la liberación, como analizan muy bien los teólogos de la liberación, como es Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, en Brasil, Alberto Luna Tomare, es arzobispo de Cuenca, y muchos teólogos de la liberación que en verdad hicieron, el padre Camilo Torres, que incluso estuvo en la guerrilla, estuvo luchando por cambiar la sociedad, pero con el verdadero sentido del Evangelio y de la religión, no como aquellos que en verdad se valieron o se siguen valiendo mucho de la religión, ofreciéndonos un mundo después de esta vida para ellos gozar y disfrutar de todo aquí en la tierra. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy Aponte. Quisiera hacerle una pregunta específica al señor que está ahí. ¿Qué opinión tiene sobre la idolatría? Muchísimas gracias. Idolatría. Ya,
Responda, Claro, por favor, sí, sí. pero luego regresamos a lo que acabó Claro, sí, por supuesto. de mencionar, sobre todo Claro. de don Carlos, ¿no? Es importante, Ya. ¿verdad?, esto de la idolatría. Siempre se pensaba que la idolatría es la adoración a falsos dioses, a dioses falsos, pongámonos en el Imperio Romano, que había el politeísmo, una serie de dioses que los hombres adoraban, alababan y les pedían favores. Esta idolatría creo que hoy en día se ha ido al dios dinero. El dinero es todo en esta sociedad y de este sentido, como pregunta muy bien el amigo, es totalmente reprochable porque está encaminada a destruirlo al hombre en vez de construirlo dentro de los mandamientos del Evangelio. Usted, bueno, hay opositores que creen que ese es el problema, ¿verdad? Eso ya es una modesta pregunta nada más, porque dice que Carlos Marx fustigaba en realidad un poco la religión, ¿no? Y era una celebridad, pero en la vida real, privada, íntima, dice que no era un gran referente. Mató de hambre a sus hijos, era un mantenido de la mujer, se casó con una mujer adinerada. Entonces el problema de Carlos Marx es como el problema de todos nosotros ahora. Uno puede hablar bien, pero actúa mal. Y he ahí la enorme diferencia que hay, como los pastores, esta gente, esos charlatanes. En la Biblia mismo se determina. ¿Se acuerda cuando se habla del brujo? Había un brujo por ahí que llegaban los apóstoles y lo ridiculizaron. El mismo Pablo era como un hombre malo, como brujo, que los perseguía, pero solamente podía creer con hechos. Ese es otro problema que también tenemos. Entonces nosotros podemos hablar bien, pero actuamos mal. Claro. Entonces no hay una armonía ahí, ¿no? No hay una coherencia ahí. Otra cosa que nos falta a toda la humanidad, entiendo, es que solo creemos cuando vemos. Solo creemos cuando vemos. Si no, no hay ninguna otra forma de creer. Es decir, que el mismo Jesús, si no hubiese hecho tantas cosas que trascendieron, como por ejemplo, levántate Lázaro. Bueno, Lázaro estaba muerto, se quedaba asustado. Otros que estaban con enormes discapacidades físicas, levántate hermano, coge sus boletos y ándate. La gente decía, ¿quién es? Le sobaba los ojos y estaban viendo ya. De otra manera dice que no hubiese creído nadie en Cristo si no hubiese hecho todas estas hazañas. Claro, creo que eso es fundamental y esencial, el testimonio de vida que tiene que darse. No únicamente hay que quedarse en la teoría se ilumina con la práctica, con la praxis, en el trabajo, en la actividad diaria constante y permanente, en el servicio, en la entrega y la preocupación por solucionar los problemas de la sociedad. Eso es dar testimonio, no solo del Evangelio, sino de lo que puede haber alguien que no tenga presente el Evangelio, pero que tenga principios de humanismo. Entonces, es la única forma lo que decía Lenin, no Lenin el expresidente. Él decía, a los políticos no hay que creerles lo que dicen, sino lo que hacen. De eso se trata fundamentalmente. Claro que sí, el testimonio, la obra que tiene que realizarse en la sociedad. O sea, por sus obras los conoceréis, dice Jesucristo, claro. Y muchos pasajes en el Evangelio. San Pablo dice, una fe sin obras es una fe muerta, no vale de nada.
Entonces nosotros podemos estar golpeándonos el pecho, alabando a Dios, asistiendo a misa, rezando rosarios, pero si en la práctica no servimos al prójimo, no trabajamos, no luchamos por cambiar esta sociedad y que sea una sociedad donde haya salud, donde haya educación, donde haya vivienda, donde haya seguridad, donde haya todo esto, eso es dar testimonio. Totalmente estamos de acuerdo con lo que dice el doctor Freddy Aponte. El testimonio es lo que nos tiene que diferenciar de los demás. Se ayuda, ¿no? Se ayuda a eso. Claro. Vamos a otra llamada. 725-400. Buenos días. Escuchamos. Adelante. Bueno, lo que quisiera preguntarle a Tito es, ¿por qué la teoría marxista quedó prácticamente archivada? No hay ningún país del planeta Tierra que la aplique, ni en los lugares en los cuales la inventaron. Es decir, prácticamente pasó su aplicación en este momento, prácticamente ha quedado únicamente a la Cuba. Estuvo de moda. Y unas 2 o 3 países, dictaduras europeas. Quisiera tu criterio concreto sobre este fracaso de la teoría marxista. Muy bien, gracias. Solo déjeme pasar a otra llamada, licenciado Espinosa, porque, bueno, estaba ingresando otra llamada ahí mientras hablaba el profesor Neira. Pero bueno, ahí, por favor, intente la llamada ahí. Muy bien, muchas gracias. 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Nadie obedecemos la Biblia como Cristo nos enseñó. Solo Jesús llevó la Biblia. Eso más que decirle gracias. Jesús llevó a la Biblia, pero no había Biblia cuando había Jesús. ¿Sabían a qué leyes se refería Jesús? ¿A qué leyes obedecía? ¿A las de Abraham? No, a ver, no entiendo, no comprendo eso. Señor, yo poco también nos confundió. Solo Jesús llevó la Biblia, dijo. Ay, la mandó, no importa lo que le salga. Ya. Pero pues ahí no entiendo que no. Jesús se remitía a unas leyes, cuando él les ponía, cuando los ponía a los sacerdotes, les decía, ¿qué dicen las leyes de Abraham? Claro, habían las leyes de Moisés fundamentalmente, de Moisés. la ley mosaica. Perdón. Entonces siempre los fariseos... Solo un segundo y corregimos todo. Buenos días. Buenos días. Yo quería aprovechar a su entrevistado preguntándole, que ya que todos los libros de la Biblia en realidad se fueron revelados a los profetas, obviamente consideraría usted que todo lo que está escrito en el Apocalipsis, sobre todo que habla del fin de los tiempos, por ejemplo, que ya hay muchas guerras, hay el tema de las erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera, distintos eventos naturales que está escrito justamente en el Apocalipsis. ¿Consideraría usted que estamos ya frente al final de los tiempos? Muchísimas gracias, don. Ya, bueno, ya respondamos y creo que ya no más llamadas telefónicas. Ya, muchas gracias, doctor. Porque tampoco, está bien que parece profeta, pero tampoco creo que es profeta para decir profeta tierra. Si ya estamos al fin de los tiempos, lo que estamos es al fin de la entrevista. Eso sí, por ejemplo, yo le puedo decir sin ser profeta, que estamos al fin de la entrevista. Entonces las leyes de Moisés los ponía en entredicho. Claro que sí. Decía, a ver, ¿qué dice la ley de Moisés? Que no se debe trabajar los sábados, por ejemplo. Entonces ahí les ponía a ver si una oveja, si tu oveja se cae y la tienes que levantar o no, porque todo es puro. ¿Cómo les llaman ellos? Fariseos. Los fariseos. Saduceos y letrados. Letrados de su tiempo. Pero antes quisiera, doctor, contestar. Sí, de una vez, por favor. Dar la respuesta a lo del compañero Enzo Neira. Yo no creo que el marxismo ha fracasado como filosofía, como teoría. Le cuento que yo me sumo al profesor Enzo Neira. Creo que que somos está dos aquí. Más en vigencia que nunca.
En Inglaterra últimamente salió una revista de Marxism Become, el marxismo regresa, porque todo el contexto filosófico de Marx se está dando, de hecho, y se ha dado en la sociedad en que estamos viviendo. Una sociedad dividida en clases sociales, entre explotadores y explotados. Una sociedad que carece de lo mínimo vital de salud, que da el sistema capitalista, por supuesto, de salud, de educación, de vivienda, de seguridad. Todo esto no lo tenemos todos los países del mundo, la mayoría. Vienen los marxistas y lo liquidan todo. Tal cual lo que usted está diciendo es tal cual lo que pasa en la Argentina. Hay lo que decíamos, doctor Hernández, no hay el testimonio, no hay la praxis, no hay la práctica también de esos falsos socialismos que se han presentado. Totalmente falsos socialismos. Recordemos, doctor, que con la democracia popular que encabezaba el exalcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, él nos hablaba de un socialismo comunitario. Y él se refirió... Pero estamos hablando de cosas serias, por favor. Claro. No, para estudiar los socialismos. De otro nivel. La izquierda democrática hablaba del socialismo democrático, un socialismo democrático. Y el expresidente Correa del socialismo siglo XXI. Falsos socialismos, representantes de la derecha nacional e internacional que jamás dieron solución a los problemas de la sociedad. Populismo. Exacto, populismo. Exceptuando al engaño al pueblo. Exceptuando al doctor Borja, yo creo que el resto era puro populismo y engaño. Nada más, pero así al rojo vivo. Al rojo vivo, totalmente. Lo que usted dice debe ser cierto, ¿no? Vean en Argentina, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Es la misma derecha, defienden los mismos intereses, eso no ha cambiado. Ya ve. Eso no ha cambiado. Nosotros hablamos en realidad de un poder que en realidad, como decía usted y confirmaba yo, se preocupe seriamente por los cambios que necesita la sociedad. ¿Por qué no vamos a pensar que la sociedad va a vivir siempre como estamos y cada día peor? Tiene que haber un momento en que los pueblos se liberen y salgan de esta situación a construir una sociedad justa, humana, como quiere el Evangelio también, que hemos estado hablando. Maestro, solía decir, son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. Hay gente que tiene buen discurso. Es todo. Pero es un discurso populista, ese discurso palaciego, ese discurso conquistador, nada más de masas, amor. Pero la práctica dista mucho, ¿no? Es demasiado difícil. Entonces, por eso es que no se los puede relevar todavía a un Jesús, claro, de mi parte, a un Mahatma Gandhi, a un Mandela, cuando decía, pues, a un Francisco de Asís. Tal como usted decía, si no hay salud, si no hay educación, si no hay empleo, pues entonces ¿de qué democracia hablábamos? Decía, solo es un cascarón. La democracia es un cascarón vacío. No podemos hablar de democracia ahí donde carece la población de todo. Es una democracia de clase. Es una democracia que llena los intereses solo de los que están en el poder económico y político, la clase dominante. Y no nos olvidemos que para seleccionar candidatos, los pueblos no seleccionamos candidatos. Ni arriba dicen, esta es, y esta es la lista. Tito, nos quedan 5 minutos. ¿Por qué ellos no le tienen miedo al castigo divino? ¿Por qué los que acumulan ese poder económico que nace del poder político, por qué no le tienen miedo al tema espiritual, al tema del castigo divino? ¿Por qué no? Porque uno es temeroso. Claro. ¿Se acuerda lo que decía el Marqués de Beccaria? Hay que tenerle miedo a la ley, pero solamente a la ley, porque el temor de hombre a hombre es fatal y fecundo de delitos. Decía, esto no le tiene miedo a nadie. Por ejemplo, les gusta enjuiciar, demandar, todo llevan a la justicia porque ahí es más bien su fortaleza, ahí está la garantía de las impunidades y de las represiones. Pero no le tienen miedo a Dios.
mueren como dioses sanguinarios, decía el poeta colombiano. No le tienen miedo ni a Dios ni al diablo. Es decir, no reciben castigo ni en la tierra ni en el cielo. Sí, ¿Por en qué? realidad, ¿Por qué, Tito? porque ellos han endiosado ¿Ya? al dinero. Eso. Ellos están llenos de ideas en verdad que los alienan. Es un pensamiento Ya. de alienación, también un pensamiento marxista. Y los alimenta Lo eso. despojan, Claro. al individuo lo despersonalizan y Ya. necesariamente lo someten y lo esclavizan al dinero, a lo material, a esta clase de materialismo vulgar, como lo llamaba Lenin, que totalmente lo despersonaliza al ser humano y controlan en realidad, como usted dice, la justicia, que es injusticia, decía, ¿no? Justicia, Sí. cuando se inauguraba en el tiempo del presidente Roldós, y él decía, no es el Palacio de la Justicia que inauguramos, es el de la injusticia, decía el expresidente Jaime Roldós Claro, Aguilera. ¿cuándo inauguraremos la justicia? Así decía. nos dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo inauguraremos Claro. la justicia? Eso Rapidísimo, por favor, tengo otra entrevista, lamentablemente, que tenemos que ir rápido ya, se acaba el tiempo ahora. Buenos días. Sí, buenos Quiero días. hacerle una preguntita al señor. ¿Usted cree que el señor cree que de aquí nos vamos pagando todo? ¿Hay un cielo o un infierno que nos recibe? Ya, si nos vamos pagando, dice, o nos declaran insolventes. Yo Es creo hermoso, es lo más lindo del mundo. eso esperaríamos, de que en esta sociedad mismo, en verdad, Que en serio, vayan pagando No, no, lo no. mal que han hecho, el odio, la venganza, la calumnia, Nunca es bueno, el la verdad. irrespeto. Eso nunca es bueno, Claro, en mata el realidad, alma y le envenena. porque se va contra los valores, en verdad, cristianos, evangélicos, de la justicia. Gracias, Tito, qué interesante.